Imagínate por un momento que estás caminando por la calle una tarde cualquiera. No estás pensando en nada especial. Miras vidrieras, gente, autos, el ruido de siempre. Todo parece normal. Pero a tu lado, pasa alguien más, alguien que mira exactamente lo mismo que vos, y sin embargo está viendo algo completamente distinto. Donde vos ves una calle común, esa persona está viendo un patrón, una oportunidad, un hueco en el mercado, un momento que puede cambiar su vida. Ese instante que para vos no significa nada, para otra persona puede ser el origen de su primer gran salto económico. Y la pregunta incómoda aparece sola. ¿Cómo puede ser que veamos la misma realidad pero no interpretamos nada parecido? Ese es el verdadero secreto de la gente que construye riqueza. No son superhumanos. No nacieron con un privilegio mágico y no tienen una brújula interna que vibra cuando aparece algo rentable. Lo que tienen es algo mucho más simple, y a la vez, más difícil de construir, una manera distinta de pensar. Una estructura mental que les permite mirar el mismo mundo, pero con un filtro completamente diferente. No buscan suerte, buscan señales. No esperan oportunidades, las anticipan. Y no reaccionan al entorno, lo analizan, lo cuestionan y lo transforman. Y lo sé porque lo viví muy de cerca. Hace años pensaba exactamente como la mayoría. Si algo parecía demasiado arriesgado, lo descartaba. Si no entendía cómo funcionaba un modelo de negocio, lo evitaba. Si alguien decía que un proyecto era complicado, yo asumía que no era para mí. Crecí rodeado de ideas como lo seguro es lo mejor, no te metas en líos, es mejor tener un trabajo estable, y esa mentalidad moldeó la forma en la que veía todo. No era que no tuviera oportunidades. Era que no sabía reconocerlas. Y eso, sin darme cuenta, marcaba todas mis decisiones. Hasta que un día, después de perder lo que para mí era la oportunidad más clara de mi vida, me di cuenta de algo tan incómodo que me costó aceptarlo. No había perdido por falta de suerte, sino por falta de visión. Porque las oportunidades no se pierden. Alguien más las toma. Alguien más las ve. Alguien más, simplemente, está pensando distinto. Y me prometí que tenía que entender cómo pensaban ellos. Que veían que yo no veía. Qué interpretaciones hacían. Qué preguntas se hacían cuando se encontraban frente a una situación. Porque para ellos una conversación casual podía convertirse en una inversión y para mí solo era ruido. Y ahí empezó todo. Comencé a estudiar cómo procesan la información las personas que construyen riqueza. No desde el romanticismo ni desde las frases motivacionales vacías, sino desde lo real, lo práctico, lo que funciona en situaciones concretas. Y descubrí un patrón que se repetía una y otra vez. Las personas que logran detectar oportunidades tienen una forma específica de observar el mundo. No buscan comodidad, buscan señales de ineficiencia. No se enfocan en lo que falta, se enfocan en lo que podría existir. No se preguntan ¿qué pasa si sale mal?, sino ¿qué pasa si sale bien y nadie más lo intenta? Cuando entendí eso, todo cambió, porque me di cuenta de que la diferencia nunca estuvo en los recursos, ni en el capital, ni en las conexiones. Siempre estuvo en la mentalidad, en la forma de interpretar la realidad. Y esa mentalidad no es genética. Se entrena, se moldea, se construye a través de la repetición, de la curiosidad, del análisis y de la capacidad de incomodarse constantemente. Pero antes de seguir, quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces en tu vida escuchaste a alguien decir yo sabía que esto iba a pasar? O esta idea se me había ocurrido a mí también. O yo pensé en invertir pero me dio miedo. Esas frases están llenas de oportunidades que pasaron frente a los ojos de alguien que no tenía la mentalidad preparada para tomarlas. Y cada una de esas oportunidades tenía un costo. No solo un costo económico, sino un costo de tiempo, de crecimiento, de experiencia. Y acá es donde empieza la verdadera diferencia entre cómo piensa la mayoría y cómo piensa alguien con mentalidad millonaria. La mayoría vive evaluando riesgos desde la emoción. El miedo, la duda, la incertidumbre guían la decisión. El análisis se hace desde la necesidad de protegerse, no de avanzar. En cambio, quienes construyen riqueza analizan desde la lógica, desde los datos, desde la posibilidad. No se preguntan si puede salir mal. Eso ya lo dan por hecho. Se preguntan si el potencial positivo compensa el riesgo negativo. Si la oportunidad es asimétrica.
Si el costo de no intentarlo es más alto que el costo de fallar. Ese cambio de enfoque transforma absolutamente todo. Porque cuando empezás a pensar así, dejas de descartar ideas demasiado rápido. Empezás a investigarlas, a desarmarlas, a entenderlas, a buscar señales. Y, sobre todo, a preguntarte qué ve alguien exitoso en esta situación que yo aún no estoy viendo. La pregunta correcta abre puertas que las respuestas cerradas nunca pueden mostrarte. Pero para llegar a ese punto, hay algo que casi nadie quiere admitir. La mente de la mayoría está entrenada para la supervivencia, no para la oportunidad. Desde chicos nos enseñan a evitar el error, a seguir el camino seguro, a no destacarnos demasiado, a no arriesgar, a no perderlo todo. Y eso genera un tipo de pensamiento que, sin querer, bloquea cualquier posibilidad de crecimiento real. Porque todo lo que te puede llevar a un nivel financiero más alto implica incertidumbre. Implica análisis. Implica tomar decisiones que no vienen con garantías. Implica aprender a confiar en tu criterio y en tu capacidad de adaptarte. Y acá viene una verdad incómoda, pero necesaria. La gente que logra ver oportunidades antes que los demás no es porque tenga más información. Es porque interpreta esa información desde un estado mental que favorece el crecimiento. Donde otros ven caos, ellos ven patrones. Donde otros ven problemas, ellos ven mercados. Donde otros ven crisis, ellos ven momentos de acumulación. Todo esto lo fui entendiendo a través de experiencias propias, de errores caros y de conversaciones con personas que ya estaban jugando un juego que yo recién estaba aprendiendo a ver. Recuerdo una situación puntual. Una tarde, hablando con un emprendedor que había vendido su empresa por millones, le pregunté qué había visto el que nadie más vio. Y su respuesta me marcó para siempre. No vi nada especial. Solo vi lo que todos veían, pero no lo descarté en 5 segundos. Tuve la suficiente curiosidad como para investigar. La mayoría no investiga nada. La mayoría decide antes de entender. Esa frase me golpeó fuerte, porque era exactamente lo que yo hacía. Decidir rápido. Descartar rápido. Protegerme rápido. Y así era imposible que una oportunidad creciera dentro de mí. Porque toda oportunidad necesita espacio mental. Necesita análisis. Necesita preguntas, no juicios instantáneos. Y si llegaste hasta acá, es porque vos también querés entender cómo funciona esa mentalidad. Cómo se entrena. Cómo se rompe ese patrón que nos hace ver la vida desde la limitación, no desde el potencial. Y eso es exactamente lo que vamos a construir en esta primera parte. El fundamento, la raíz, el origen de la mentalidad que te permite ver lo que otros no ven. Pero acá es donde casi todos se equivocan, y esto lo vamos a revelar en la parte siguiente. Y acá es donde casi todos se equivocan. La mayoría cree que pensar como una persona millonaria es una cuestión de inteligencia extraordinaria, un talento especial o una conexión secreta con la suerte. Pero en realidad, todo empieza mucho antes. Empieza en cómo procesas una idea cuando aparece por primera vez. Ahí se define si una oportunidad vive o muere. Ahí se define si tu cerebro la deja crecer, o si la mata antes de nacer. Porque lo primero que hace la mayoría cuando escucha algo nuevo es descartarlo mentalmente. No lo analizan, no lo investigan, no lo desarman. Simplemente lo sienten extraño o fuera de su zona conocida, y lo tiran a la basura. Y esa reacción automática es la razón por la que tantas oportunidades se pierden sin siquiera haber sido entendidas. No porque fueran malas, sino porque nunca tuvieron la posibilidad de ser evaluadas. Las personas con mentalidad millonaria hacen exactamente lo contrario. Cuando escuchan algo nuevo, algo que no entienden, algo que se sale de lo habitual, no lo rechazan. Lo ponen sobre la mesa. Lo observan. Le dan espacio. Lo hacen pasar por una serie de preguntas que son simples, pero poderosas. Preguntas como, ¿qué no estoy viendo acá? ¿Qué problema resuelve esto? ¿Qué pasaría si en vez de decir que no, digo que quizás? Ese quizás es lo que abre un universo de posibilidades que la mayoría ni siquiera considera. Y esto es importante. La diferencia no está en las respuestas, sino en las preguntas. Las personas que detectan oportunidades con facilidad no es que sepan más que el resto, sino que preguntan mejor. Preguntan distinto. Preguntan con intención, no con miedo. Preguntan buscando valor, no confirmación de peligro.
Y esa forma de preguntar transforma cómo interpretan cada situación. Hay algo que siempre me llamó la atención. En cada crisis, en cada caída económica, en cada momento donde la mayoría siente que todo se derrumba, hay un grupo pequeño de personas que parece transformarse en constructoras silenciosas. Mientras unos se quejan, otros actúan. Mientras unos ven obstáculos, otros ven espacio. Mientras unos se paralizan, otros aceleran. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué ven los que prosperan en medio del caos? Ven patrones. Ven necesidades nuevas. Ven problemas que antes no existían y, por lo tanto, nuevos mercados que nadie está atendiendo. Ven ventanas temporales que no se van a repetir. Ven algo obvio, pero que la mayoría no nota porque está atrapada en el miedo. Y acá aparece uno de los conceptos más importantes. La oportunidad no es un objeto, es una interpretación. Por eso dos personas pueden ver la misma situación y llegar a conclusiones completamente distintas. Una dice esto es peligroso, y la otra dice esto está vacío, hay espacio para construir. La diferencia está en el enfoque mental. Quiero que pienses en un ejemplo simple. Imagina que te enteras de que un negocio de tu ciudad está por cerrar. La mayoría piensa, qué pena, otro negocio que se funde. Alguien con mentalidad millonaria piensa otra cosa. Si esto está cerrando, significa que la gente que consumía acá va a buscar otra opción. ¿Cuál puede ser? ¿Cuánto vale ese flujo de personas? ¿Qué negocio funcionaría ahora que esta tienda deja un hueco? No ven el cierre como un final, lo ven como el inicio de algo nuevo. Y esto no significa ver el mundo con ingenuidad o con optimismo tóxico. No se trata de pensar que todo es una oportunidad. Se trata de no matar la oportunidad antes de analizarla. Se trata de dejar que la idea respire. De darle unos minutos de atención profunda antes de descartarla. Cuando empeces a entrenar este hábito, te va a pasar algo curioso. Vas a notar oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que nunca viste. Oportunidades que pasaban frente a tus ojos todos los días. Ideas que escuchaste 1000 veces, pero que nunca analizaste con el enfoque correcto. Cosas que otros ya están aprovechando, pero vos recién ahora podés entender por qué funcionan. La gente cree que las oportunidades aparecen de la nada, de forma mágica, como si fueran chispazos del destino. Pero en realidad, las oportunidades surgen de contextos, de necesidades, de vacíos. Y para ver esos vacíos, necesitas una mente entrenada. Una mente que no esté enfocada únicamente en sobrevivir, sino en observar. Una mente que sepa distinguir entre el ruido y la señal. Pero hay un obstáculo que tenés que romper si querés avanzar. La idea de que si fuera una gran oportunidad, ya la estaría haciendo todo el mundo. Esa frase es uno de los venenos más fuertes del pensamiento financiero. Porque las mejores oportunidades no son obvias al principio. Si fueran tan visibles, ya estarían saturadas. Lo que distingue una verdadera oportunidad es que al principio parece rara, incómoda, confusa, incluso poco lógica. Por eso pocos la toman. Y por eso vale tanto. Cada persona que construyó riqueza alguna vez tuvo que tomar una decisión que, para los demás, parecía una locura. No porque la idea fuera mala, sino porque los demás no podían ver lo que esa persona veía. No entendían el análisis, la visión, el potencial. Y acá llega algo clave. Para detectar oportunidades, necesitas aprender a tolerar la incertidumbre sin paralizarte. La incertidumbre no es un enemigo, es una señal de que estás en territorio donde la mayoría no se anima a entrar. Y ese territorio, justamente por eso, está lleno de posibilidades. Quiero que imagines esto. Estás frente a una puerta semicerrada. Desde afuera no podés ver todo lo que hay atrás. La mayoría se va porque no ve claridad. Pero la gente con mentalidad millonaria hace algo diferente. Empuja la puerta un poco más. Mira adentro. Evalúa, pregunta, observa, y recién después decide. Esa pequeña diferencia en comportamiento crea diferencias enormes en resultados. Si podés entrenarte para mirar con más profundidad, para sostener la curiosidad unos segundos más, vas a empezar a detectar oportunidades donde antes solo veías normalidad. Y ese es el punto exacto donde tu vida financiera empieza a cambiar. Pero falta la parte más poderosa. Cómo convertir esa forma de pensar en decisiones reales que generen resultados concretos. Ahora que entendés cómo funciona la percepción de una oportunidad,
Necesitamos entrar en el punto donde la mayoría se queda atrapada, el momento de decidir. Porque ver una oportunidad es solo el primer paso. Convertirla en una acción es donde se define realmente quién avanza y quién se queda soñando con lo que pudo haber sido. Y acá aparece una verdad incómoda. La mayoría no decide, reacciona. No actúa desde una evaluación consciente, sino desde impulsos emocionales. Si algo los entusiasma, se apresuran. Si algo les da miedo, se paralizan. Y ese vaivén emocional hace que la vida financiera de muchas personas sea como un péndulo, siempre moviéndose, pero sin avanzar. Las personas que logran detectar oportunidades y transformarlas en resultados no funcionan así. Tienen un proceso mental claro. Evalúan, preguntan, comparan, analizan, deciden. No desde la emoción inmediata, sino desde un marco mental que construyeron con el tiempo. Ese marco tiene 3 pilares. Y si los aplicas, te aseguro que tu relación con las oportunidades cambia para siempre. El primer pilar es el análisis asimétrico. No se preguntan si puede salir mal o bien, sino cuál es el tamaño del posible beneficio comparado con el tamaño del posible daño. Si el daño es limitado, pero el beneficio es grande, eso ya merece atención. Es la clásica lógica de riesgo pequeño, recompensa grande. Y es impresionante cuántas veces el potencial positivo supera por mucho al negativo, pero la gente igual se paraliza por miedo. El segundo pilar es algo que casi nadie entrena, la velocidad racional. No velocidad impulsiva, no velocidad desesperada, velocidad racional. La mayoría tarda tanto pensando que la oportunidad desaparece. En cambio, quienes piensan como los millonarios toman decisiones antes que los demás no porque sepan más, sino porque saben que información es irrelevante. No esperan tener el 100% de certezas. Con el 60% o 70% ya pueden avanzar. La otra parte se aprende en el camino. Y esa diferencia es enorme. El tercer pilar es la ejecución consistente. Porque una oportunidad aislada no te cambia la vida. Lo que te cambia la vida es la acumulación de decisiones inteligentemente tomadas a lo largo del tiempo. Es la repetición. Es construir un criterio cada vez más afilado. Es aprender a evaluar más rápido, con más precisión y con más confianza. Esa consistencia es lo que convierte la mentalidad en resultados concretos. Pero para dominar estos pilares, hay algo que primero tenés que romper: la idea de que tu primera interpretación es la correcta. Todos tenemos sesgos, prejuicios, miedos heredados, experiencias pasadas que condicionan cómo vemos las cosas. Y si no sos consciente de eso, vas a creer que tu percepción es la realidad, cuando en realidad es solo una versión muy limitada de lo que podría ser. Una persona con mentalidad millonaria no confía en su primera percepción, confía en su capacidad de revisarla. En su habilidad para decir esto me parece raro, pero voy a analizarlo igual. Esa simple apertura mental es la que evita que descartes oportunidades valiosas. Y acá es donde aparece uno de los errores más dolorosos. Mucha gente espera una oportunidad perfecta. Una idea sin riesgo. Un negocio sin competencia. Una inversión sin posibilidad de perder. Eso no existe. Y en la búsqueda de lo perfecto, dejan pasar lo posible. Lo viable. Lo que podría haber cambiado su vida si tan solo hubieran dado un paso. Las personas que prosperan no buscan perfección, buscan potencial. No se preguntan ¿esto es seguro?, se preguntan ¿esto es escalable? No preguntan ¿qué pasa si fallo?, sino ¿qué pasa si funciona? Esa forma de ver las cosas no es ilusión, es estrategia. Pero todavía falta lo más importante: ¿cómo interpretar el miedo? Porque el miedo no desaparece cuando crece tu mentalidad. Lo que cambia es tu relación con él. Antes te detenía. Después se convierte en una señal. El miedo deja de ser un freno y se transforma en un indicador de que estás ante algo que podría expandir tu vida. El miedo aparece en los lugares donde está el crecimiento. Y cuando entendés eso, tu comportamiento cambia. Recordá esto: el miedo siempre aparece antes de una oportunidad, nunca después. La gente con mentalidad millonaria no evita el miedo, lo usa como brújula. Si algo les da miedo pero también curiosidad, ese es un territorio que vale explorar. Y acá quiero que te imagines una escena simple. Estás sentado frente a una mesa con 2 carpetas. Una representa tu zona conocida, lo que ya sabes,
lo que no falla, lo que mantiene tu vida estable pero igual que siempre. La otra carpeta representa algo nuevo, algo que te pide aprender, que te pide pensar, que te pide prepararte. La mayoría agarra la carpeta conocida porque es más fácil. Los que cambian su vida agarran la otra. Y así empieza todo. Pero este proceso mental necesita un último elemento, el más poderoso de todos: visión a largo plazo. Porque las oportunidades no siempre dan resultados inmediatos. Muchas se convierten en algo grande con el tiempo. Y si tu mente solo piensa en hoy, no vas a ver nada. Pensar como alguien que construye riqueza es pensar en años, no en días. Y ahora que entendés cómo ver, cómo evaluar y cómo decidir, llega el punto final. Cómo convertir todo esto en una estrategia mental que te acompañe para siempre, una especie de GPS interno que te permita navegar cualquier contexto. Con el tiempo, ese chico entendió que la libertad financiera no empieza cuando ganas más dinero, sino cuando dejas de ser esclavo de tus miedos. Y que la mayoría no fracasa por falta de oportunidades, sino por falta de valentía para enfrentar sus propias creencias. Un día, mientras revisaba sus avances, se dio cuenta de algo que jamás había sentido. Por primera vez en su vida, estaba en control. No porque todo estuviera perfecto, sino porque ya no reaccionaba desde el miedo, sino desde la intención. Ya no evitaba mirar sus cuentas. Ya no se paralizaba al pensar en el futuro. Ahora lo construía. Y ahí descubrió su mayor aprendizaje. El dinero no cambia tu vida cambia cuando vos cambias primero. Si seguís pensando que la plata es escasa, huirá de vos. Si seguís creyendo que no sos capaz, evitarás intentarlo. Si seguís viviendo desde la culpa, gastarás para llenar vacíos. Pero cuando empezás a verte como alguien que merece más, que tiene la disciplina para crecer y la paciencia para sostener lo que construye, el mundo empieza a moverse a tu favor. Ese chico dejó de pedir resultados rápidos. Dejó de esperar la validación de los demás. Dejó de pensar que el éxito era solo para unos pocos. Y empezó a actuar como alguien que ya estaba en camino. Esa diferencia, aunque parezca mínima, lo cambió todo. Porque la verdad es simple. No existe libertad financiera sin libertad mental. Y esa libertad no la compra nadie, se entrena. Si vos estás en ese mismo punto, entre lo que querés ser y lo que te da miedo enfrentar, recordá esto: no estás compitiendo contra el mundo, estás compitiendo contra la versión tuya que todavía cree que no puede. La vida siempre te va a poner obstáculos. El dinero siempre va a poner pruebas. Pero vos decidís si esas pruebas te frenan o te forman. Y cuando finalmente entiendas que tu relación con la plata refleja tu relación con vos mismo, ahí vas a descubrir el verdadero inicio de tu camino. Gracias por llegar hasta acá. Seguimos creciendo, seguimos mejorando y sobre todo, seguimos avanzando.